Mi padre, él estando joven, se contactó con 4 compañeros más. Rigoberto López Pérez era el más joven de todos, era el poeta. Había otro poeta que era Edwin Castro. Alberto Narváez, que también era leonés. Y Cornelio Silva Argüello, que era chontaleño. Esos 5 muchachos planificaron que la única manera de votar a Somoza era conspirando y haciendo un atentado de ajusticiamiento, cosa que se logró a cabo cuando vino una reelección más del tirano Somoza un 26 de septiembre de 1956, y en la fiesta que estaba celebrando para la proclamación de otra candidatura más de la dictadura somocista, se había planificado que se iba a cortar la energía a determinada hora. Tras el apagón iba a estar adentro Rigoberto bailando lo más cerca que iba a estar el tirano, y a la hora del apagón iba a sacar el arma, se le iba a ir cerca y le iba a disparar los 5 proyectiles de su pistola, tiraba la pistola, en medio del apagón salía, afuera estaba mi padre con un vehículo y Cornelio esperándolo, pero sin embargo todo eso no se dio porque Somoza decidió levantarse e irse de la fiesta, y fue el momento histórico que Rigoberto, delante de todo el mundo, sacó su arma y se inmoló. A raíz de esa situación cayeron detenidos los 4 porque hubo una cacería de brujas. Capturaron a todos los que eran antisomocistas y mi papá cayó preso en la zona de Sébaco. Fue a parar a la presidencial, a los sótanos de la presidencial, ahí lo torturaron, luego lo llevaron al segundo piso donde estaba la casa de las costuras, que le llamaban, que era otro lugar donde torturaban a todos los presos políticos. Y me cuenta mi mamá que soportó las cosas más, los vejámenes más absurdos y las barbaridades más indescriptibles se las hicieron a mi papá. Sin embargo, no cantó, como decimos a buen nicaragüense, no involucró a nadie y lo condenaron por una corte marcial a 2 años en prisión en las cárceles de la aviación. Con eso de las casualidades, mi papá llegó a la celda número 12 y en la celda número 13 estaba Edwin Castro y Alberto, y en la celda que llegó mi papá estaba Cornelio. Entonces, de una manera insólita se volvieron a reunir los 4 compañeros y así estuvieron compartiendo los 2 años que estuvo mi papá en prisión. Cuando sale mi papá en una amnistía, un 25 de diciembre de 1958, habían planificado hacer un secuestro. Mi papá iba a secuestrar a la hermana de Somoza, que se llamaba Lilian Somoza de Baile, y por una vez secuestrada a ella iban a pedir en rescate a los 3 compañeros que estaban prisioneros. Cosa que no se dio también. ¿Por qué? Porque a los 3 muchachos que estaban presos llegó una denuncia porque había recompensa en ese tiempo que dijeran, para tratar de averiguar cómo había sido, porque no podían concebir que solo Rigoberto López Pérez había ajusticiado a Somoza.
tenían que darse cuenta que habían más personas detrás de él. A los pocos tiempos los asesinaron a los 3 que estaban presos, después de haber sufrido los vejámenes más crueles. Les cortaron los testículos, les quebraron sus costillas, les hicieron contusiones cerebrales de tantos golpes. Y como llegaba Somoza de baile en estado de ebriedad, borracho, a torturarlos todas las noches, en una de esas, de la ira, agarró una ametralladora y los mató. Y entonces, después de que habían hecho el asesinato, les pusieron unas pistolas ahí y decían que ellos estaban tratando de escapar, y ahí salió la famosa ley fuga, que era la manera como después emplearían la guardia para asesinar a todos los miembros del Frente Sandinista capturados. Mi papá, al darse cuenta que sus compañeros habían muerto, se llenó de furia, de enojo, y no quiso regresar a su hogar, y juró que iba a pelear hasta la muerte en contra del régimen. Y se internó a la montaña, se fue para la zona de Honduras. En Honduras encontró a Ramón Raudales, que era miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. También encontró al coronel Santos López, y empezaron a hacer incursiones a Nicaragua constantemente. Mi papá se tomó la mina La India, de ahí se recuperó varios fusiles de la Guardia. Tuvo enfrentamientos directos con la Guardia porque ya mi papá tenía precio su cabeza. Y un primo hermano de Somoza, que se llamaba el coronel José Rodríguez Somoza, fue el delegado para asesinar a mi papá. A la media cuadra de la casa de mi mamá colocaron 2 guardias y decían que de una u otra manera mi papá iba a llegar a ver a mi mamá. Y entonces, sin embargo, mi papá logró burlar la custodia de los guardias, y logró engendrar mi papá, mi hermana de nombre María Eugenia Alfaro Morales, y su servidor que les está hablando, Jaime Enrique Alfaro Morales. Solo los 2 quedamos porque mi papá cayó un día como hoy, hace 58 años, después de pelear 4 años sin dar tregua en las montañas de Nicaragua. Días antes, meses antes, se había reunido con quien ahora es nuestro comandante en jefe, Carlos Fonseca Amador, en Tegucigalpa. También llegó el comandante fundador también del Frente, Tomás Borges, y Silvio Mayorga, para que querían consolidar los 2 movimientos. El movimiento naciente del Frente de Liberación Nacional, que se llamó en ese momento, en 1961, cuando mi padre le empezó a hablar al comandante Carlos Fonseca, de varios compañeros que habían sido miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, se maravillaron de ver la historia tan rica de valentía de esos hombres. Se reunieron 3 veces, dice mi mamá, en Tegucigalpa, Honduras, con los que después fueron los comandantes fundadores del Frente Sandinista. Habían optado por unir las fuerzas porque mi papá andaba a 19 guerrilleros. La gran mayoría habían sido gente que habían dado con Sandino. Como la guardia les seguía día y noche, porque no lo podían capturar a mi papá ni asesinarlo, tuvieron que internarse los guardias en territorio hondureño. Y en el momento que mi padre viene saliendo de territorio hondureño, un poco confiado porque no era el territorio de Nicaragua, le cayó en una emboscada tendida por el coronel primo hermano de Somoza, José Rodríguez Somoza, en lo cual asesinaron a la gran mayoría de todos los compañeros de mi papá junto con él. Cayeron combatiendo. El único que se salvó de una manera insólita
fue el coronel Santos López, porque tenía paludismo y se quedó recuperándose en Tegucigalpa, Honduras. Él sirvió de piedra angular para el naciente Frente Sandinista. Mi papá cae un 26 de agosto de 1962, un día como hoy, hace 58 años. Esa es en parte la historia de mi padre, el comandante Jaime Alfaro. Hay que darle mérito que siempre el comandante Tomás Borges, que era el único sobreviviente de los fundadores del Frente Sandinista vivo, siempre llegó a nuestra casa y mi mamá se comprometió a colaborar con el naciente Frente Sandinista. Fue así que mi mamá tuvo las 3 primeras guerrillas que pasaron, como fue la de Raití, Patuca y Bocay, por la casa pasaron. En esa casa de Matagalpa, ahí frente al BAC, ahí tuvieron a muchas docenas de muchachos. Dicen que eran muchachos de 15, 17 años. El que más recuerdo que siempre menciona a mi mamá es Francisco Moreno. Francisco Moreno era un chelito que cayó en Pancasán. Tomás, siempre que hacía las llegadas a Matagalpa, obligaba a toda la Dirección Nacional a pararse en la primer parada obligatoria de Matagalpa era la casa de mi mamá. Les fue enseñando a muchos comandantes, como el comandante guerrillero Campbell, como la comandante Doris Tijerino, pues ella sabe también la historia de mi padre y la conoce tal vez mejor que yo. Mi papá creo que murió con honestidad, con patriotismo, con lealtad. Mi padre fue sandinista porque conoció a gente del general Augusto Calderón Sandino. Yo me siento orgulloso porque yo seguí los pasos de mi papá. Aunque mi mamá, como toda mamá, ella estaba bien involucrada en el Frente Sandinista, a mí me hacía jurar que no me metiera en nada porque me iban a matar, y sin embargo pues era una cosa imposible. Yo cuando ya tuve uso de razón y me di cuenta cómo había sido asesinado mi papá, yo odié a la guardia y en cuanto nomás tuve la oportunidad, sin saber que en mi casa era el semillero de los sandinistas, me involucré. Y fue con el comandante Borges, que después fue mi padrino, porque al morir mi papá, él me tomó un cariño muy especial. Mi mamá estuvo a la última guerrilla que ayudó, fue la de Pancasán, y después, lógicamente, que me ayudó a mí con un grupo de compañeros de la nueva generación, pues, que participamos en la última jornada que fue la liberación de Nicaragua para 1979. Así es, amigos, como estábamos escuchando palabras de nuestro compañero Jaime Alfaro, recordado, ¿verdad, hijo? De nuestro comandante Jaime Alfaro Orozco, que hace 58 años cayó por esta Nicaragua. Y nosotros desde la Juventud Sandinista decimos: comandante Jaime Alfaro Orozco, presente, presente, presente. Patria libre O morir, patria o muerte, venceremos. ¡Viva Daniel! ¡Viva!